El Apocalipsis de San Juan. Esto me ocurrió en el año 2008. Está basado en un hecho real. Fue una experiencia espiritual, una más entre tantas que he vivido. Pero esta fue distinta, una visión del futuro de la humanidad. Todo comenzó con un trance espiritual que duró varios días. Entre el sueño y la vigilia, lo que veía parecía real. Fui elevado a los cielos para poder contemplar el futuro de la humanidad. El mundo en caos. Al principio me costaba creer lo que podía ver. Un mundo enloquecido, fuera de control, lleno de desesperación. Un despertar masivo comenzaba en la humanidad. Las guerras estallaban entre hermanos. El hombre contra el hombre, defendiendo la misma causa. La guerra ganaba fuerza y la lucha cegaba la razón. Todo era parte de la mayor traición. Un apocalipsis anunciado. El Apocalipsis de San Juan. También lo llaman Armagedón. En medio de tanto alboroto, algunos ya tenían planeado dónde ir, cuando todo estuviera roto. Con antelación prepararon su nuevo nido fuera del planeta. El gran desastre. Y entonces soltaron las bombas atómicas. Y el desastre comenzó. Una oleada de destrucción cabalgaba sobre la Tierra. Los traidores huían al espacio exterior, dejando su ruina atrás. Otros atrapados en la Tierra no podían escapar. Eran como la cizaña, atada y lista para ser quemada. El caos se multiplicaba, sobre todo para quienes sabían lo que les esperaba. Y entonces comprendieron el significado de aquella parábola. La cizaña, por fin, se reconoció a sí misma. Fue sembrada por un traidor en la oscuridad de la noche. Esos que fueron engañados y colocados en sitios equivocados, para hacer daño a quienes no lo merecían. El traidor y su imperio oculto. El traidor aprovechó sus ignorancias, sustentadas en un falso poder. Manipuló sus mentes oscuras y los convirtió en soñadores de mentiras. Mientras unos soñaban con una falsa realidad, el traidor, en lo oculto, construía un palacio de lujo en la luna. Todo formaba parte de un plan premeditado. La falsa esperanza de unos y la futura desgracia de otros. Era la gran división humana. La locura de un traidor que se creyó Dios. Así dio paso a una nueva generación, a una nueva era. Las químicas de las bombas alteraban la genética de toda vida. Hasta una simple hormiga parecía un león. El cambio climático se aceleraba por la mano del hombre. El silencio de la desolación. Vi caer una gran piedra del cielo, y en ese instante todos callaron. Un silencio se apoderó del mundo. Nunca se había escuchado un silencio tan penoso, tan profundo. Fue un silencio que hizo llorar al Creador, con la misma pena que siente un hijo al ver morir a su madre. Y yo la vi morir. La ira y la rabia se apoderaron del Creador, y con maldiciones vistió a los traidores. Los que sobrevivieron. Un pequeño grupo sobrevivió en la tierra, como por arte de magia. Eran tiempos de calamidad, de hambre, de muerte y desesperación. Pero ese grupo superó todas las penas. Y así como al principio, los vivos envidiaban a los muertos, los que huyeron de la tierra terminaron por envidiar a los que quedaron. Aunque vivían como reyes en su ficticio reino de los cielos, podían ver el infierno que habían dejado atrás y la suerte de aquellos que aún habitaban la madre tierra. La división en el exilio. Los traidores que huyeron comenzaron a dividirse. Algunos meditaban, atormentados por sus conciencias. Otros seguían con su traición, buscando crear cuerpos perfectos, inmunes a la muerte física. Las discusiones entre ellos crecieron, hasta el estallido final. Se dividieron una vez más. Unos defendían que solo en la tierra existe la verdadera magia, que la vida eterna consiste en nacer, morir y volver a nacer una y otra vez. Otros defendían una vida única, en un solo cuerpo construido de metal, fabricado a conciencia por el ser humano. El regreso a la tierra no llegaron a ningún acuerdo, y en guerra se alzaron. Los que aún amaban a la madre tierra regresaron a ella. No esperaban encontrar supervivientes, ni tampoco un grupo humano con tecnologías desconocidas. Pero lograron entenderse. Ambos grupos se unieron, y juntos vencieron a las abominaciones monstruosas que el mal había dejado en su partida. Así comenzó la verdadera era de Acuario, donde el ser humano, al fin, aprendería la lección.
El fin del viejo mundo. En la nueva era, todos caminarían hacia la muerte sin miedo y aprenderían lo que es amar de verdad. El hombre ya no volvería a crear más engendros, y los nacidos serían hijos del amor, no hijos del hombre, porque aquel que separa a quienes se aman, luego se pasea a modo de burla entre ellos, rompiendo la creación de los hijos naturales del amor, y en su lugar crea sus propios engendros, llamados los hijos del hombre, pues fueron engendrados a la voluntad de un hombre. Así rompe el equilibrio natural de la vida, y cuando este ser dominante se sacia de su propia maldad, une cuerpos a su antojo, creando nuevas abominaciones. Después de separar a los que formaban un solo cuerpo con su amor, y tras haber servido de burla para todos, la humanidad acepta como Dios al que tanto daño les causó. Incluso caminan sonrientes hacia Él, llamándole Padre o Pastor, en señal de adoración. El falso Dios y la rebelión ad-Dajjal, o algo parecido, le llamarán. El que solo ve con un ojo, el tuerto, como el ojo de la pirámide masónica, ese ojo que dicen que todo lo ve, la pesadilla del justo, el falso profeta que a muchos engañará, ese que amarra al dueño de la casa para robarle sus bienes, el que roba la sabiduría de los sabios y se engalana con ella como si fuera suya, el que reparte serpientes a quien le pide pan, el que jamás se arrepiente ni pide perdón en público, el que un día se rebeló contra la verdadera creación y decidió crear la suya propia. Desafió toda ley y usó como ejército a los que habitan en la oscuridad de la noche mental. Manipulación y oscuridad. Utilizó a la mujer como simple máquina reproductora de sus deseos. Y sin embargo, su mano izquierda le hace creer a la mujer que es libre. Igual que algunos hombres creen ser padres y no comprenden que solo han sido víctimas de un manipulador. Es lógico que a un ladrón le moleste la luz cuando va a robar. Por eso, aquellas mujeres acusadas de brujas y asesinadas por la Inquisición, solo por ver o predecir el futuro, eran una luz molesta para quienes preferían la oscuridad mental de los demás. Así podían manipularnos. Comprendo que los hijos de la luz que transmiten luz no sean bien vistos por quienes viven de la oscuridad y desean un mundo tuerto. La hora de la verdad. Cuando un hombre y una mujer son emparejados por la voluntad de otro hombre, todo lo que nazca de entre ellos es deseo del emparejador. Eso le da derecho a llamar hijos a los que otros crían, porque existen por su manipulación. Los criadores son como marionetas, manejadas por un ser abominable, contrario a la vida y a la libertad del ser humano. Todo solo para demostrar el hipócrita poder que un hombre puede ejercer cuando tiene un ejército de necios al servicio de un traidor. Pero llegará la hora. Todos despertarán, y con la verdad se encontrarán. La oscuridad de la noche tiene los días contados, y en el amanecer que ya se aproxima, de forma irremediable, nadie tendrá un rincón donde esconder a quien sirvió. Ellos mismos se habrán buscado la traicionera bendición de su falso Dios, y con el temible amor del verdadero Dios se encontrarán.